no le ocurre nada a su televisor, no intente ajustar la imagen. Durante la hora siguiente deberá prescindir de su incredulidad. Suponga que una nave extraterrestre se ha estrellado en el desierto y la hemos recuperado. Nuestra tarea será la de descubrir cómo funciona, descifrar su tecnología. Con la ayuda de importantes físicos, astrónomos e ingenieros vamos a descifrar la tecnología OVNI. Anuladores de inercia, dispositivos antigravedad y excavadores de agujeros de gusano. Y tal vez así descubramos los secretos del universo a través de la ingeniería extraterrestre. Ingeniería extraterrestre, primera parte. Está a punto de participar en un ejercicio de imaginación. Prepárese. Esta es una nave extraterrestre que se estrelló en el desierto hace unos años. Nos han encargado la tarea de descifrar su tecnología y descubrir cómo funciona. Hemos reunido un equipo lleno de inteligencia e imaginación formado por investigadores, físicos, ingenieros y astrónomos. Paso a paso daremos con nuestros expertos un paseo técnico por la nave. Desde sus controles a su aerodinámica y a su propulsión. Descubriremos cómo viaja por el espacio y cómo maniobra por el aire. La tarea no será fácil, pero sí gratificante. La tecnología alienígena está siglos, milenios por delante de la nuestra. Si mencionamos platillos volantes y ovnis, se nos reirán a la espalda y podemos despedirnos de nuestra carrera. Yo pienso que debemos tener la mente abierta. Abrir la mente a la posibilidad de que exista una civilización 1 millón de años más adelantada que la nuestra. Que alguien me diga una ley física que impida el contacto con civilizaciones 1 millón de años más avanzadas. No tienen que convencernos, tenemos la prueba. Esta nave es un compendio de física avanzada. Empecemos con lo básico. La forma y características de vuelo de la nave. Nuestros alienígenas han construido un platillo. ¿Tiene esta forma ventajas aerodinámicas? Porque había muchas opciones más. Si examinamos los registros de avistamientos OVNI de los últimos 50 años, es evidente que hay más de un diseño. Al empezar a investigar avistamientos OVNI, no tardamos en darnos cuenta de los muchos elementos comunes que aparecen en los distintos informes. Para empezar, cuando nos dicen OVNI, pensamos siempre en un platillo volante con forma de disco normalmente metálico, que brilla a la luz del sol y que quizás sea la forma más corriente. En segundo lugar, están los ovnis en forma de puro. Otra forma popular de avistamiento es la de luces en el cielo. Globos brillantes que a veces van muy despacio y otras muy deprisa. La de triángulo o boomerang es otra forma que suele figurar en los informes. Ya que los extraterrestres pueden proceder de cualquier punto de la galaxia, es lógico que tengan distintas marcas y modelos, como nosotros con nuestros aviones. Cada una con su propósito y características de manejo. En un avión ligero, las alas suelen tener bordes romos, pero en cuanto pasamos a altas velocidades, las alas han de ser más afiladas. Al llegar a velocidades hipersónicas, puede que incluso no haya alas. El vehículo hipersónico que la NASA está probando es poco más que una cuña voladora. La forma afecta a la aerodinámica de los objetos que surcan nuestra atmósfera. Pensemos en un avión convencional. Normalmente las fuerzas que actúan sobre él son de elevación, incidiendo sobre la superficie que llamamos ala. Ahora bien, a la elevación se opone la resistencia, que se debe al aire que circula sobre una superficie y la frena.
Esto, por supuesto, debe contrarrestarse por medio de una propulsión o empuje hacia adelante que compense la resistencia. Pocos avistamientos mencionan alas, colas, reactores o hélices. Aunque un objeto sin estos elementos esenciales aún puede volar. Se dice que con propulsión suficiente hasta un ladrillo puede volar, y es cierto. Con propulsión suficiente, una nave incluso puede llegar al espacio. Al igual que nuestros cohetes, los ovnis en forma de puro servirían bien para perforar nuestra densa atmósfera. En el caso de las formas de ovnis que figuran en los informes, la de boomerang o triángulo es de las mejores desde el punto de vista aerodinámico. Nosotros también tenemos una nave en forma de boomerang, el bombardero sigiloso B-2, cuyo diseño se conoce como ala voladora. La forma de ala voladora es muy bonita, al menos para el vuelo subsónico por ser toda ala y toda eficiencia. En cuanto hay motores que sobresalen, en cuanto hay un fuselaje, en cuanto hay una cola, un timón y elevadores, añadimos freno. El ala voladora carece de todo ello. El ala voladora en forma de boomerang se remonta a la primera mitad del siglo XX. La Northrop Aircraft Company llegó a desarrollar un bombardero de largo alcance con esta forma durante la Segunda Guerra Mundial. Casualmente, el avistamiento que inició el fenómeno ovni también describe objetos en forma de boomerang. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, piloto recreativo, volaba en un Cessna de un solo motor sobre la cordillera Cascade del estado de Washington, cuando un destello llamó su atención. Afirmó haber visto varios objetos metálicos volando en formación suelta de V y moviéndose a una velocidad tremenda, según sus palabras. Arnold, entrevistado por la prensa y el FBI, inauguró la era moderna del objeto volador no identificado, cuando describió a sus objetos volando como platillos saltando sobre el agua. Sin embargo, no dijo que parecieran platillos. Posteriormente, Arnold realizó algunos esbozos de la forma, y esta no era exactamente de platillo, pero el término ha arraigado. Comparar el dibujo de Arnold con una nave sigilosa de la Fuerza Aérea estadounidense revela ciertas similitudes. Quizá a los alienígenas que construían naves triangulares también les preocupaba la resistencia de la atmósfera terrestre. Naturalmente, en el vacío del espacio la resistencia no es un factor. Mirando otras formas comunes de ovnis, nos damos cuenta de que a nuestros alienígenas no parece importarles nada el freno de nuestra atmósfera. Si fuera así, no construirían platillos volantes. Los platillos no son muy estables ni fáciles de controlar, al menos para nosotros, los seres humanos. No cuenta con superficie particular de control como las aletas o flaps de un avión convencional para el cambio de dirección, ya sea para elevarse o para girar. Por eso no resulta una forma particularmente ventajosa de volar en el interior de cualquier atmósfera. Algunos han llegado a pergeñar platillos volantes y se ha demostrado que son posibles. Suelen tener forma de platillo con un gran ventilador en el centro. Despegan, vuelan y dan un buen espectáculo, pero como aviones son horribles. La superficie de elevación es muy poco eficiente. Obtienen la mayoría de su elevación a partir del ventilador que empuja el aire hacia abajo como un helicóptero. En la escala de la eficiencia ocuparía el último lugar como dispositivo de elevación. Entonces, ¿por qué iban a construir los extraterrestres una nave tan poco aerodinámica? Lo cierto es que podrían construir naves con cualquier forma, y éstas aún volarían gracias a su superpotente sistema de propulsión. A mí me parece que, a la luz de los informes,
Los sistemas de propulsión deben ser tan potentes que la forma importa poco. Pero ya exploraremos después la propulsión de nuestra nave alienígena. Por ahora recordemos esto. En esta nave, la aerodinámica es casi obsoleta. Tal vez nuestro alienígena eligió el modelo platillo volante solo porque es bonito. Si su sistema de propulsión es tan potente como creemos, ¿cómo sobreviven los tripulantes alienígenas a los cambios repentinos de velocidad, fuerzas violentas que desmembrarían a un ser humano? En otras palabras, en esa nave tiene que haber un anulador de inercia. Enviaremos a nuestro equipo a que lo encuentre. Nuestra nave extraterrestre es inmune a los efectos del frenado de la atmósfera terrestre. Sin embargo, más importante aún, es inmune a los efectos de la inercia, la propiedad universal de la materia que hace que un cuerpo en reposo siga en reposo y un cuerpo en movimiento siga en movimiento. Nuestra nave alienígena posee un anulador de inercia, una especie de cinturón de seguridad ultratecnológico que impide que los contenidos de nuestra veloz nave salgan despedidos por el parabrisas. Examinando informes OVNI, nuestros expertos pueden comprender mejor este elemento extraterrestre. Se conocen informes de ovnis o naves descritas moviéndose a cientos, si no miles de kilómetros por hora, cruzando veloces el cielo y a veces describiendo un ángulo recto, subiendo y bajando, algo que la raza humana aún no ha conseguido. Los siguientes datos de los archivos OVNI de la Fuerza Aérea Estadounidense servirán para aclararnos. 6 de diciembre de 1952. En los últimos minutos antes del amanecer, un bombardero B-29 realiza una misión de entrenamiento sobre el Golfo de México. De pronto, un objeto aparece en el radar y se dirige hacia el bombardero. Captain, bogey inbound, moving at 3800. No, 4200 knots, sir, over. Son casi 8.000 kilómetros por hora. She's coming in, 3 o'clock, sir, over. Un tripulante se asoma por la ventana derecha y ve una estela de luz blanca azulada. Entonces, 4 puntos más aparecen en pantalla. Ambos pasaron a más de 8.000 kilómetros por hora. Entonces uno de los objetos sale de formación y se pone a seguir al avión. Minutos después, el operador de radar ve todos los puntos converger y desaparecer en un punto mucho mayor, que debe ser una nave voladora grande. A continuación, esta gran nave nodriza se pone a más de 14.000 kilómetros por hora. Ni entonces ni ahora hemos podido acercarnos a esa velocidad. E incluso si pudiéramos, nos mataría el ir tan rápido y detenernos o girar de repente. Las fuerzas de aceleración que generan tales maniobras destrozarían la estructura de una aeronave y a sus ocupantes. Si cada vez que reducimos la marcha, la aumentamos o giramos, opera una fuerza. Y si el movimiento es muy brusco, la fuerza será muy brusca. Eso se debe a la inercia. Repetimos, la propiedad de la materia que hace que un cuerpo en reposo siga en reposo. Y un cuerpo en movimiento siga en movimiento a la misma velocidad y en la misma dirección si una fuerza exterior a él no se lo impide.
Por eso cuando vamos en coche y frenamos, nos vamos hacia adelante. Porque el cuerpo quiere seguir avanzando, aunque el coche no quiera. Si la nave espacial viaja a 8.000 kilómetros por hora y se detiene de pronto, es posible que la nave lo logre y se detenga, pero los pilotos extraterrestres seguirán moviéndose debido a la inercia. En otras palabras, si están hechos igual que nosotros, se convertirían en manchas líquidas en la superficie interior de la nave. Por eso es obligatorio el anulador de inercia. Para comprender cómo podría funcionar, fijémonos en la investigación acumulada en más de 100 años de vuelos de prueba aquí, en la Tierra. Las fuerzas de aceleración se miden en unidades de aceleración gravitacional o fuerzas G. Una sola G es la fuerza que la Tierra ejerce sobre nuestro cuerpo a nivel del mar. Los pilotos de cazas y de aviones de prueba pueden soportar hasta 9 Gs en ciertas maniobras. Tirar del mando hacia ellos genera Gs positivas. Estas producen la sensación de multiplicar el propio peso varias veces. Un picado o una parada repentina producen Gs negativas y una sensación de ausencia de peso, como la primera cuesta abajo de una montaña rusa. Pero soportar una gran cantidad de Gs no es tan divertido como una atracción de feria. Lo cierto es que puede ser mortal. Aquí en Lemur, la estación aeronaval de California, los pilotos se suben a una centrifugadora para ver cuántas Gs positivas resiste el cuerpo humano. Okay, go ahead. Should start to feel the gradual onset of Gs now. La fuerza centrífuga que hay aquí, la propia góndola viaja a unos 105 o 110 kilómetros por hora, lo cual no parece mucho. Sin embargo, al girar unida a este brazo, produce grandes fuerzas G. Hasta 15, aunque el límite del ser humano está en 9. Este entrenamiento pretende formar pilotos y tripulantes haciéndoles sentir las fuerzas G en condiciones controladas de laboratorio. A menudo los llevamos al límite de la G-LOC. G-LOC es un término técnico que significa pérdida de consciencia inducida por gravedad, provocada por una falta de sangre en el cerebro. La prueba sirve para que los pilotos conozcan qué se siente al sufrir una G-LOC y por lo tanto aprender a evitarla en pleno vuelo. Una G-LOC no controlada puede provocar el desmayo del piloto, que podría morir por la falta de oxígeno o porque se estrellase su avión. Lo que ocurre en ciertos momentos es que la sangre no puede bombearse a todo el cuerpo. La fuerza es tanta que empuja la sangre hacia las piernas. Así a 10 Gs puede sobrevivir un astronauta muy en forma. Más allá, los miembros del cuerpo se desprenden y se ven aplastados por las fuerzas G. El cuerpo humano es aún más sensible a las Gs negativas. Conocemos bien el efecto de las Gs negativas sobre el cuerpo humano gracias al trabajo de hombres como el Dr. John Stapp, conejillo de indias de la Fuerza Aérea. Stapp se subía a trineos cohete, que recorrían veloces una larga vía y que se detenían instantáneamente. Esto generaba una cantidad tremenda de Gs negativas. En una prueba en 1954, Stapp alcanzó una velocidad de 1011 kilómetros por hora antes de detenerse bruscamente en menos de 2 segundos. Sobrevivió, pero sufrió una ceguera roja provocada por la explosión de los capilares de los ojos debido a una fuerza de más de 40 Gs. Los experimentos de Stapp mejoraron los asientos eyectables y cinturones de seguridad.
Y por radicales que sean, estas pruebas ni se acercan a la cantidad de Gs que produciría un viaje en ovni. Digamos que si un platillo volante fuera a la velocidad del sonido y describiera un ángulo recto en 1/10 de segundo, la aceleración sería de unos 300 Gs, suficientes quizás para desintegrar cualquier material conocido y todo lo que contenga. Sin embargo, esta maniobra no es nada para un ovni. Algunos informes de radares mencionan objetos que pasan del reposo a los 14.400 km por hora casi al instante. Las fuerzas G que sentiríamos en ese caso multiplicarían por miles la fuerza de la gravedad. Mucho más que si nos estrelláramos contra el suelo a bordo de un reactor. Nuestra nave posee un anulador de inercia, porque sencillamente con pisar a fondo el acelerador de la nave se generan más fuerzas G que estrellando un avión. ¿Cómo funciona? Tendría que haber algo en la nave que contrarrestara las fuerzas G. Una forma posible, al menos en teoría, es la manipulación de la fuerza misma de gravedad. Por ejemplo, ser capaz de generar un campo gravitatorio delante de mí y dentro de la nave que me empujara hacia adelante con la misma fuerza con que me empuja contra el asiento. Un campo de fuerza gravitatoria. Así debe ser como funciona el anulador de inercia extraterrestre. Es de suponer que podemos activarlo y desactivarlo de forma fácil y muy rápida, porque si vamos a variar nuestro estado de movimiento, debemos hacerlo rápidamente. Estos alienígenas nos han mostrado a los seres humanos el modo de vencer a la inercia. Tal vez un día utilicemos este conocimiento para eliminar la necesidad de, entre otras cosas, cinturones de seguridad y airbags. Ahora que ya sabemos cómo actúa el anulador de inercia, nos proponemos descifrar el sistema de propulsión. Nuestros expertos creen que actúa o un generador de campos de fuerza o un impulsor antigravedad. Nuestros científicos están desmontando uno ahora mismo. Además de causar sorpresa, los encuentros con ovnis pueden revelar secretos sobre el funcionamiento real de naves alienígenas e incluso quizá pistas sobre sus sistemas de propulsión. A continuación veremos una dramatización formada por un compendio de encuentros similares. Thing on? Yeah. Okay, now look. The first thing we do when we get to the campsite is crack open the cooler, right? Dos hombres se disponen a acampar durante un fin de semana. También les espera una sorpresa. En la mayoría de casos de avistamientos, un ovni surge del cielo, flota sobre un coche, desciende tras unos árboles o algo parecido. First thing I'd do is I'd quit my job. A veces incluso apagan el motor de un coche o hacen parpadear las luces. Pero el cómo lo hacen sigue siendo un interrogante. I can't believe we ran out of gas. We didn't run out of gas. Something else must be wrong. Hay ciertas características que surgen una y otra vez en los informes, independientemente de la forma de la nave. Uno se refiere al silencio. Una nave puede ser muy grande y estar flotando cerca, y el testigo informa de que no hace absolutamente ningún ruido. Oh, we'll just cut through here to get back to the highway. Look, if you didn't think it was such a good idea, you should have said something at the time. There's something wrong with the camera. What is that? What the heck is that? Bob, what is that? Tal como acabamos de ver, la nave alienígena puede flotar en silencio. Además, la energía producida por su sistema propulsor interfiere con la electrónica. La nave utiliza o un motor antigravedad o un generador de campos de fuerza para propulsarse. Nuestros ingenieros intentan determinar cuál de estos dispositivos utiliza la nave.
Quizá los extraterrestres hayan descubierto una forma de desconectar en silencio la gravedad. Dentro de esa nave puede haber un motor antigravedad que anule el tirón natural que objetos como la Tierra ejercen sobre otros objetos. Pero, ¿qué es la gravedad? Para esto deberemos ir a la pizarra. Existen 4 fuerzas conocidas: electromagnetismo, las fuerzas nucleares fuerte y débil y la gravedad. La gravedad es la más enigmática. Irónicamente es la que nos resulta más familiar y la más débil de las 4. Si nos parece que no entendemos muy bien la gravedad, no estamos solos, porque no creo que ni el mejor de los físicos entienda aún la gravedad. E is equal mc square, in which energy is part equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed. Albert Einstein, cuando solo era un joven oficinista de patentes, revolucionó nuestra percepción de cómo funciona el universo con sus teorías especial y general de la relatividad. Según la relatividad general, la gravedad es el resultado de la curvatura del espacio provocada por la energía y la masa. La gravedad es nuestra forma de experimentar esa curvatura que produce la masa de la Tierra. ¿Puede ser este instrumento un motor antigravedad? Los seres humanos luchamos por crear nuestros propios motores antigravedad, pero nadie lo ha logrado aún. Y la mayoría de los físicos nos dirán que es imposible. Ahora mismo tengo que decir que no lo sé. Hasta ahora, solo la gravedad actúa sobre nosotros. Nosotros no actuamos sobre la gravedad. Que no sepamos dominar la gravedad no quiere decir que los extraterrestres tampoco lo sepan. Sin embargo, un motor antigravedad no es la única forma que tiene un alienígena para vencerla. Un generador de campos de fuerza podría permitirle también al platillo vencer a la gravedad. Si no manipulan la gravedad, tal vez utilicen alguna de las otras 4 fuerzas conocidas para propulsarse y levitar. Por ejemplo, esa fuerza exótica que es capaz de pegar fotos a la neblina. En todos los puntos del espacio que rodea a un imán existe un campo de fuerza llamado campo magnético. Todo imán permanente posee un polo norte y un polo sur. Los polos opuestos se atraen y sus campos de fuerza los unen. Los polos idénticos se repelen. Y esta fuerza, dentro de ciertos parámetros, vence a la gravedad. Los electrones que se mueven dentro de una bobina de cable también producen un campo magnético. Si queremos un imán muy potente, hagamos como en el colegio, una bobina de cable por la que se hace pasar una corriente eléctrica. Se tratará de un electroimán si éste atrae un clavo o cualquier otro objeto de acero. Ya estamos utilizando electroimanes como propulsión. Un tren maglev utiliza electroimanes opuestos para levitar un convoy y hacerlo avanzar por la vía. Aunque el tren maglev utiliza 2 juegos de imanes para realizar este truco, algunos materiales no necesitan más que un campo magnético para lo mismo. Esto es un disco de óxido de cobre ytrio bario, uno de los superconductores a alta temperatura descubiertos hace unos 20 años. Si lo sumergimos en nitrógeno líquido para enfriarlo, se convierte en superconductor y sus propiedades cambian radicalmente. Cuando se enfría lo bastante se convierte en superconductor y levitará sobre esta vía hecha de imanes de neodimio, hierro y boro. El superconductor superenfriado es perfectamente diamagnético. Expulsa el campo magnético. Empuja en contra de la gravedad, tratando de expulsar el campo magnético.
Otra forma de utilizar campos magnéticos para contrarrestar las fuerzas de la gravedad es, por ejemplo, hacer levitar cualquier cosa que contenga agua, porque el agua es diamagnética y tiende a repeler los campos magnéticos. Siempre querrá salir del campo magnético. Incluso un ser vivo puede ser diamagnético, como una rana. Si tenemos algo que contenga agua, y por supuesto nuestro cuerpo es sobre todo agua, el cuerpo de una rana es sobre todo agua, podemos aplicarle una escala de campos magnéticos. Aquí hay un campo fuerte y aquí uno más débil, el más débil arriba, y el objeto que contenga el agua tiende a elevarse hacia los campos magnéticos débiles. Así, si configuramos bien el experimento, podemos hacer que levite la rana. En teoría, un ser humano podría también levitar por la cantidad de agua que tenemos. ¿Puede ser esta la forma en que levita el platillo? ¿Está hecha la nave de un material superdiamagnético? En teoría, los campos magnéticos se pueden usar para impulsar una nave por el aire. Resulta natural que las historias de objetos voladores no identificados nos sugieran campos magnéticos. El experimento de levitación con la rana funciona por la presencia de un imán grande situado justo bajo la rana. Así es como podemos hacer que la fuerza magnética sea igual y opuesta a la gravitatoria. Si los ovnis utilizaran levitación magnética, no solo veríamos el ovni, sino un gran imán desplazándose por tierra debajo del platillo volante. Así que no creo que utilicen eso. La nave alienígena no flota sobre un gran imán. Sin embargo, la Tierra misma genera un campo magnético. Por eso la aguja de la brújula apunta al norte. Quizá la nave extraterrestre se sirva del campo magnético natural de la Tierra para propulsarse dentro de nuestra atmósfera. Sin embargo, el campo magnético de la Tierra es muy débil. Estamos aún a varios premios Nobel de conseguir que una nave levite utilizando un generador de campos de fuerza. Pero recordemos que un generador de campos de fuerza repulsora, electromagnética o un motor antigravedad podría resolver los problemas gravitatorios de los alienígenas. Y era un motor antigravedad lo que esta nave extraterrestre tenía bajo la capota. El motor antigravedad extraterrestre manipula la gravedad de la Tierra invirtiéndola contra sí mismo y dirigiéndola para impulsar la nave sobre una ola de gravedad. Puede ir en la dirección que quiera. Ahora que hemos descubierto que la nave es capaz de emular las acrobacias de hasta el ovni más asombroso que figura en los informes, dirigiremos la atención a los motores que le permiten surcar el universo. Nuestra nave extraterrestre recurre a una forma exótica de surcar las galaxias, porque los cohetes convencionales no sirven. El espacio es muy grande, demasiado grande. Fijémonos en nuestro sistema solar. Si este midiera más o menos 30 centímetros, aquí está el Sol y aquí la órbita de Plutón. Nos preguntaremos, ¿dónde están las estrellas más cercanas? Las estrellas más cercanas estarían aún a varios kilómetros. Después de nuestro Sol, la estrella más cercana se encuentra en el sistema Alfa Centauro, a más de 4 años luz. Esto significa que incluso si la nave extraterrestre pudiera viajar a la velocidad de la luz, unos increíbles 300.000 kilómetros por segundo, aún tardaría más de 4 años en llegar a Alfa Centauro desde aquí. E incluso si fuéramos, probablemente no encontraríamos nada. Los científicos más optimistas calculan que el planeta habitable más cercano se encuentra a 45 años luz. Está claro que utilizan métodos no convencionales. Además, para distancias tan amplias, los cohetes requerirían una gran cantidad de combustible. Un combustible que añade peso, por supuesto. Consideremos lo que tardarían los alienígenas si utilizaran cohetes convencionales. Nuestras ondas Voyager, los objetos más rápidos hechos por el hombre que exploraron Júpiter y Saturno, viajan a 16 kilómetros por segundo. Esa velocidad aún se queda corta.
Si los antiguos griegos de la época de Homero hubieran lanzado una misión espacial a las estrellas más cercanas a la velocidad del Voyager, la sonda espacial más rápida que han lanzado los seres humanos, si la hubieran lanzado hace 5.000 años, aún le faltarían otros 70.000 para llegar a la estrella más cercana. Ni siquiera habría recorrido un 1% de la distancia. La nave está preparada para viajar a la velocidad de la luz e incluso más rápido, y eso no es posible con métodos convencionales. Para ello, los alienígenas tendrían que violar algunas leyes de la física. Porque Albert Einstein no permitirá que vayan tan rápido al modo antiguo. A principios del siglo XX, Albert Einstein aportó una forma nueva y radical de percibir el universo, con sus teorías especial y general de la relatividad. Einstein propuso que el tiempo es relativo por todo el espacio. Es viscoso y flexible. Uno de los extraños efectos secundarios de viajar a velocidades próximas a la de la luz es el conocido como dilatación del tiempo. Según Einstein, cuanto más nos acercamos a la velocidad de la luz, más despacio van los relojes de la nave. Así que el tiempo pasa para nosotros más despacio. Si alguien se acerca a la velocidad de la luz, digamos un 80 o un 90%, el tiempo para ellos pasa muy, muy despacio. Si un cohete partiera de la Tierra en misión de ida y vuelta a Alfa Centauro a velocidades próximas a la de la luz, pasarán años en la Tierra antes de ver el regreso de la misión. Sin embargo, a bordo de la nave solo habrían pasado unas semanas. La tripulación habría envejecido solo unas semanas y el registro del vuelo indicaría un viaje corto. No es ciencia ficción, es la realidad. Se puede demostrar en cualquier laboratorio de física cualquier día. Es cierto que los relojes van más despacio con relación a un observador que ve a alguien viajar a velocidades próximas a la de la luz. Esto en teoría es estupendo. Pero también es un problema si la nave hace un viaje de ida y vuelta de 5 años para regresar a la base 50.000 años después. Sin embargo, Einstein predice un problema aún mayor. Nuestra nave no puede ir más rápido porque se topa con Einstein, el definitivo agente de tráfico galáctico, que dice que existe un límite universal de velocidad. No es posible viajar más rápido que la luz porque a esa velocidad las leyes de la física alteran la masa. A medida que el objeto se acerca más a la velocidad de la luz, aumenta su masa. Si tomo un solo átomo y deseo acelerarlo a la mitad de la velocidad de la luz utilizando cohetes convencionales, la cantidad de combustible necesaria sería mayor que la masa de todo el universo visible. Nuestra nave hecha de átomos tendría el mismo problema. Cuanto más se acerca la nave extraterrestre a la velocidad de la luz, más aumenta su masa hasta que, al final, según Einstein, su masa es infinita. Esto forma parte de la desconcertante relación entre energía y masa que Einstein entendió hace un siglo y el resto del mundo se ha esforzado por entender desde entonces. Se diría que es un bloqueo que impide a nuestros alienígenas viajar por las galaxias, pero no es así, porque nuestros extraterrestres han encontrado un agujero en la teoría general de la relatividad de Einstein. Más concretamente, se trata de un agujero de gusano. Puede haber un atajo hacia velocidades más rápidas que la luz. Nuestro equipo se encuentra analizando el exterior de nuestra nave extraterrestre, mientras nosotros analizamos el funcionamiento de sus entresijos. Sin embargo, nuestros técnicos han realizado un gran descubrimiento. Han entrado en lo que podríamos llamar el sistema informático de guía de la nave. Parece que este incluye un mapa del universo. Esto podría ser un gran progreso. Al contrario de lo que hemos aprendido en el colegio, la distancia más corta entre dos puntos no es necesariamente la línea recta. Para
empezar a comprender lo que hacen los extraterrestres, debemos regresar a Einstein y sus teorías sobre la gravedad. Einstein vio la masa y el espacio, la materia y el espacio conectados de tal modo que se puede explicar la gravedad diciendo que la masa distorsiona el espacio y que ejerce fuerza sobre él. El espacio es curvo en la proximidad de la materia y los planetas siguen el camino más corto dentro de la superficie curva del espacio. Así pues, los grandes objetos doblan el espacio. La prueba de esta extraña teoría, que aseguró a Einstein un lugar en el Olimpo de la física, vino de dos astrónomos británicos en una expedición durante un eclipse solar en 1919. Los científicos hicieron fotos del Sol durante el eclipse. En plena oscuridad, cuando la Luna bloquea el Sol, son visibles las estrellas que están junto a él. Sin embargo, Einstein creía que también serían visibles algunas estrellas situadas detrás del Sol. Predijo que su luz se curvaría alrededor del Sol debido a su inmensa gravedad y serían visibles para nosotros. Incluso llegó a calcular la curvatura, y en 1919 unos astrónomos británicos fueron a ver un eclipse de Sol y verificaron su predicción con exactitud. Einstein ganó fama mundial de la noche a la mañana. Si la gravedad dobla el espacio, quizá los alienígenas se sirvan de ese fenómeno para atravesar la galaxia. Este instrumento parece ser un motor warp. Si pudiéramos manipular el espacio, podríamos expandirlo detrás de nosotros y contraerlo delante. Y podríamos construir algo llamado motor warp, que es capaz de doblar el espacio manipulándolo delante y detrás de nosotros para así viajar de un lugar a otro más rápido que la luz. Al constreñir el espacio delante de la nave y expandirlo detrás, la nave alienígena podría propulsarse como una bala saliendo de un rifle. Los relojes en su interior irían al mismo paso que los del exterior. Tal vez sea una de las cosas más sorprendentes y desconcertantes. Viviría en una bolsa de espacio normal, ajena a los efectos relativistas de su gran velocidad. Como nuestros ingenieros han logrado piratear el sistema informático alienígena, estamos descubriendo mucho más sobre el funcionamiento de la nave. Junto al motor warp hay un instrumento mucho más sofisticado, que también permite viajar más rápido que la luz en sentido relativo. Un generador de agujeros de gusano capaz de doblar el espacio. Pensemos en el espejo de Alicia. El espejo era en cierto sentido un atajo, un tren subterráneo, un túnel a través del tejido del espacio y el tiempo. Eso es un agujero de gusano. Imaginemos un mapa de la Tierra. La marca A representa Nueva York. La marca B representa París. Si doblamos el mapa, nos encuentran demasiado lejos. Ahora solo nos hace falta hacer un agujero en el mapa para conectar ambas ciudades. Ya está, la apertura es como un agujero de gusano. En 1935, Einstein publicó su primer artículo sobre los agujeros de gusano. En realidad no los llamamos así, los llamamos puentes de Einstein-Rosen. Estos puentes son capaces de llevarnos de un lugar a otro como un portal. La teoría de Einstein permitía la existencia de agujeros de gusano. La física cuántica postula que pueden producirse espontáneamente. Las ecuaciones que conocemos de Einstein están llenas de agujeros de gusano. Es imposible mirar las ecuaciones de Einstein sin encontrar uno aquí o allí. El problema es, ¿hasta qué punto son estables? Por suerte, el generador de agujeros de gusano también incorpora un estabilizador. Eso significa que los alienígenas pueden abrir un agujero y mantenerlo abierto hasta que haya pasado la nave. Problema resuelto. Conocer esta nave alienígena ha sido todo un reto. Hemos tenido que llevar al límite nuestros conocimientos de física y mecánica cuántica para comprender los logros de nuestros visitantes extraterrestres. Pero hemos descubierto algunas cosas. Cómo desafía la gravedad y la inercia. Y cómo puede rebasar la velocidad de la luz para surcar el universo.
El siguiente reto consistirá en convertir estos conocimientos en máquinas reales, capaces de viajar por el espacio y el tiempo, para encontrarnos con los alienígenas en su terreno, no como alumnos o sujetos de estudio, sino como iguales. Lo que está a punto de ver es un ejercicio de imaginación. Hemos estado estudiando un platillo volante alienígena accidentado. Dentro de nuestro hangar ultrasecreto hemos examinado su avanzada tecnología. Ahora entraremos en él para descubrir qué opciones incluye este modelo. Reactor de antimateria, teletransporte, armas láser. Con la ayuda de importantes físicos, astrónomos e ingenieros, descubriremos su fuente de energía, su armamento y, más importante, su misión. Y quizá también descubramos algo sobre nosotros mismos en Ingeniería Extraterrestre. Ingeniería Extraterrestre, segunda parte. Esta es una nave alienígena que se estrelló en el desierto hace años. La hemos recuperado. Ahora tenemos que averiguar cómo funciona. Llevamos un tiempo estudiándola. Ahora daremos un paseo en vídeo por su interior. Nuestra cámara robot envía imágenes de la nave espacial guardada en el hangar 18. Como vemos, es toda una empresa. Es nuestro primer vistazo al interior de la nave extraterrestre. Esta es la galería principal, pero aún no es segura para que un ser humano la pise. Creemos que esta es la enfermería. Esta instalación... Bueno, en toda nave debe haber una. Estos son los paneles de control. Desde aquí se maneja la nave. Hemos entrado en su sistema informático y hemos descubierto mucho. No hay mandos. Creemos que la controlan telecinéticamente. Bajo cubierta se encuentra el reactor de antimateria. Una máquina muy compleja, difícil de explicar al no iniciado. Fuera cámara. En el interior de la nave alienígena hay un reactor de antimateria capaz de producir breves picos de intensa energía que alimentan dispositivos exóticos como generadores de agujeros de gusano y motores warp. Y funciona con antimateria, el combustible de mayor octanaje del universo. Si tuviéramos 15 gramos de antimateria y los aniquiláramos con 15 gramos de materia normal, obtendríamos una cantidad de energía equivalente a 1 millón de toneladas de combustible de propulsión. La antimateria suena a ciencia ficción, pero es real. Los seres humanos la estamos fabricando aquí mismo, en la Tierra. En realidad, debajo de ella. En un laboratorio de propiedad pública a las afueras de Chicago, a 10 metros bajo tierra, hay un enorme anillo cerrado de 6,5 kilómetros de circunferencia. Aquí en el Fermilab, los ladrillos del universo se transforman en algo fantástico. La misión del Fermilab consiste en investigar la física de las altas energías. Esta investigación pretende comprender las fuerzas de la naturaleza en las distancias más cortas. Y para ver e investigar en distancias cortas, hay que disponer de mucha energía.
¿Por qué? Porque las partículas subatómicas deben ir rápido, muy rápido. El Fermilab maneja uno de los aceleradores de partículas de mayor energía del mundo llamado Tevatron. Aquí los científicos crean partículas de antimateria. En 1928, Paul Dirac determinó que existía la materia, como protones, neutrones, electrones y las cosas que ellos forman, así como partículas que poseen el mismo comportamiento pero carga opuesta. Y el término que se le ocurrió fue antimateria. Los protones tienen homólogos de antimateria llamados antiprotones, idénticos en masa pero de carga opuesta. Los electrones tienen antielectrones llamados positrones. Las antipartículas pueden combinarse para formar antielementos como el antihidrógeno. En teoría, cualquier elemento puede tener su antielemento. En 1932, Carl Anderson fue el primero que detectó la existencia de antielectrones o positrones en los rayos cósmicos. Y muchos años después, en 1955, Emilio Segre y sus colaboradores del laboratorio Lawrence Berkeley de California golpearon con un rayo de protones un disco de cobre y detectaron por primera vez antiprotones, la primera prueba de la existencia de la antimateria. Aunque la física cuántica predecía la existencia de la antimateria, hasta 1955 los científicos no pudieron fabricarla. Al parecer, en el universo hay mucha materia y muy poca antimateria. Por ello, la mejor forma de tener antimateria es fabricarla. Eso es lo que se hace en el Fermilab. Creamos antiprotones lanzando protones energéticos contra un blanco de metal. Se crea suficiente densidad de energía en el blanco para crear partículas, y siempre puede ser que se generen antiprotones. Aunque es una probabilidad muy pequeña, nos permite manejar cantidades que podemos contar. Por cada 500.000 protones que lanzamos al blanco, podemos recoger un antiprotón. Todo esto sucede en los gigantescos anillos subterráneos del acelerador. Hace falta todo ese espacio para que las partículas alcancen la velocidad suficiente antes de hacer blanco y fabricar antiprotones. Tras la producción y recogida de los antiprotones, el flujo de antipartículas debe mantenerse cerca del centro del tubo y evitar que entren en contacto con sus paredes. Lo levitamos con magnetismo. Tenemos un anillo de electroimanes con un tubo de acero inoxidable de unos 500 metros de circunferencia al que se ha extraído todo el aire. Y estos antiprotones recogidos tras colisionar con el blanco se colocan en este anillo que llamamos acumulador. Este tubo sin aire tiene tamaño suficiente para que las partículas circulen en su interior. Tienen que mantener aisladas las partículas porque si éstas entran en contacto con las partículas de las paredes se aniquilarán mutuamente. Por ello no sería conveniente para seres como nosotros, hechos de materia, que hubiera más antimateria en el universo. Es bueno que no haya la misma cantidad de materia y antimateria en el universo, porque si yo estuviera sentado en esta silla, se acercara mi homólogo de antimateria y me tocara en el hombro, sería el fin de nosotros y de una buena fracción de este lugar. Materia y antimateria se combinan en una conversión virtualmente perfecta de materia en energía. En otras palabras, el 100% de materia y antimateria se convierten en energía. Incluso en el mejor reactor de fusión, tal vez solo el 2% de la materia se convierte en energía. La antimateria es la forma perfecta de obtención de energía porque aprovechamos toda la energía de la materia y la antimateria si logramos que se aniquilen. Y hablamos de una cantidad tremenda de energía, que es exactamente la que necesitamos para impulsar una nave interestelar. ¿Se puede utilizar ese tremendo potencial como combustible? Supongamos que tenemos el peso de 1 céntimo en antimateria. Esos son 3 gramos.
La cantidad de energía en ese céntimo de antimateria bastaría para enviar la lanzadera 60 veces al espacio. ¿Pero cuánto es eso en kilómetros por litro? Si tuviéramos antimateria de gasolina, podríamos recorrer 16.000 millones de kilómetros por litro y no habría ni que tocar el coche. Muy buen kilometraje, excepto que nuestra estrella vecina más cercana después del Sol se encuentra en el sistema Alfa Centauro a 4 años luz. Más o menos 1.900 litros o 30 depósitos llenos para viajar a Alfa Centauro. Los seres humanos debemos acelerar la fabricación de antimateria si queremos hacer un viaje como ese. Aunque el Fermilab lleva más de 30 años fabricando antimateria, apenas guarda un poco. El Fermilab almacena la trillonésima parte de 1 gramo de antimateria en sus aceleradores. Al tiempo que la fabricamos, tardaríamos unos 40 y tantos millones de años en hacer 1/4 de gramo de antimateria. Es decir, que los seres humanos necesitaríamos millones y millones de años para generar combustible suficiente para llegar a Alfa Centauro, si no aprendemos a hacerla más rápido. O podríamos robar a los alienígenas sus existencias de antimateria y su motor. Los extraterrestres que diseñaron la nave que encontramos han resuelto muchos de los peligros e inconvenientes del combustible de antimateria. Primero, han resuelto el problema del almacenamiento. Nuestra nave alienígena posee una versión en miniatura del acumulador magnético del Fermilab. También han resuelto el problema del repostaje, o han encontrado una fuente en el espacio, o son capaces de generarla en gran cantidad, porque cuentan con un enorme suministro de antimateria a bordo. Sin embargo, al resolver un misterio, nos encontramos con otro. Esta nave extraterrestre tiene torretas de armamento que son defensivas u ofensivas. ¿Qué pretendían hacernos los ingenieros extraterrestres? Las armas de destrucción masiva parecen ser un elemento normal a bordo de nuestra nave alienígena. Resulta inquietante, pero no demasiado sorprendente. Nos gusta suponer que cualquier habitante de otro mundo será amistoso, o al menos no agresivo, cuando llegue a la Tierra. Pero los alienígenas que construyeron esta nave prefirieron antes prevenir que curar. ¿Cómo explicar si no los rayos láser de la muerte que incorpora la nave? Si lo pensamos, resulta perfectamente lógico que salieran armados al espacio. Nunca se sabe con qué se van a encontrar. Quizá con criaturas hostiles, como nosotros. Somos bastante hostiles y contamos con nuestro propio arsenal futurista en la Tierra. Naturalmente también con rayos láser, y no nos hace falta una tecnología alienígena. El ejército estadounidense trabaja en varias armas de energía dirigida. El láser no es más que un instrumento que nos permite enviar un rayo de luz muy concentrado. Pensemos en el puntero láser que se utiliza en presentaciones y nos permite generar un rayo de luz muy intenso de largo alcance concentrado en un punto. El término láser son las siglas de amplificación de luz mediante la emisión estimulada de radiación. Enfocar un láser es muy sencillo, literalmente un juego de niños. Recordaremos que de niños casi todos hemos tenido una lupa que usábamos para concentrar la luz del sol en una hoja o en un insecto y generar mucho calor. En eso consiste el láser, en enfocar el rayo de luz sobre algo que queremos dañar o destruir y mantenerlo el tiempo suficiente sobre ese algo para calentarlo y dañarlo o destruirlo. El láser es un arma excelente por dos razones. Una, los rayos láser viajan a la velocidad de la luz, puesto que un láser no es más que luz. 2. Pueden apuntarse con una precisión increíble. El rayo láser provoca pocos daños colaterales. El primer láser fue en realidad un máser, desarrollado a mediados de los 50. No utilizaba luz visible, sino que controlaba microondas y gas de amonio para generar un rayo.
Pero a finales de los 50 se inventaron los láser ópticos que hoy están en todas partes. El láser se usa en reproductores de CD, en taladros dentales, en instrumentos de medición. Está por todas partes. Un láser puede variar en longitud de onda o potencia. Casi todos los rayos láser comerciales necesitan menos de 1 vatio de electricidad. Los rayos láser militares son más potentes. En las instalaciones de efectos láser de la base de la Fuerza Aérea de Kirkland, en Nuevo México, pueden ser mucho más potentes. Tienen que serlo. Su misión es volar cosas o al menos freírlas. Este láser se llama EDCL, es decir, láser coaxial de electrodescarga. Es un láser de dióxido de carbono, pero usando 3 gases distintos para facilitar la generación del rayo. Utilizamos helio como medio del láser y también nitrógeno y dióxido de carbono. No podemos ver el rayo. La luz se emite en la región de infrarrojos invisibles del espectro. Las instalaciones de Kirkland estudian los efectos de rayos de gran potencia sobre materiales que se usan como blanco. Por ejemplo, si alguien dice que le gustaría ver el efecto de un láser sobre un satélite, podemos evaluar las partes de ese satélite para determinar cómo dañarlo. El láser de Kirkland no suele utilizar potencia para volar las cosas. Solo las quema, pero podría volarlas. Depende de la energía que se dirija al blanco. Podemos hacer un disparo muy débil y si acumulamos toneladas de energía, el blanco se calentará mucho más. Pero este no es más que un laboratorio láser relativamente pequeño. La Fuerza Aérea estadounidense trabaja en un arma láser mucho más grande y potente que además vuela. El láser aerotransportado es un avión 747, un jumbo jet provisto de un sofisticado sistema óptico, una dirección o mando de combate, un sistema de control y rayos láser de alta energía. Pensemos que el láser aerotransportado es un reactor jumbo con un rayo de luz que surge del morro del avión y puede dirigirse hacia un misil balístico para destruirlo. El láser aerotransportado se inició como programa de las Fuerzas Aéreas para derribar misiles de corto alcance. En 2001 se incorporó al programa de defensa contra misiles con el objetivo de destruir cohetes de gama media e incluso intercontinentales. Las cámaras de infrarrojos pueden detectar el lanzamiento de un misil. Esta información se transmite a los ordenadores de a bordo que dirigen una torreta en el morro de la nave hacia el misil. La torreta utiliza 2 juegos de rayos láser, uno para fijar el objetivo y el otro para abrir fuego y destruirlo. Con un alcance de varios cientos de kilómetros, un puñado de estas armas desplegadas en zonas calientes constituiría una defensa poderosa. En el láser aerotransportado tenemos un espejo deformable en el bloque óptico que se utiliza para predistorsionar el rayo láser de alta energía. Es decir, los efectos atmosféricos entre el avión y el misil se eliminan en ese rayo predistorsionado. Suena un poco a ciencia ficción, pero se trata de un concepto utilizado a diario en los observatorios de todo el mundo. Gran parte de este trabajo se realiza aquí, en la base aérea de Kirkland. Se trata de una tecnología muy contrastada. Muy impresionante, pero aún a años luz del cañón que tenemos en esta nave. Y ni siquiera se trata de la artillería pesada. Recordemos la antimateria, que se combina de forma explosiva con la materia para producir la aniquilación total. Nuestra nave alienígena complementa sus armas láser con un torpedo de antimateria.
No podemos pasar por alto que la nave extraterrestre está llena de armas ofensivas. ¿Pero hay alguna defensiva? Nuestros ingenieros creen haber encontrado un instrumento que genera un escudo de fuerza que desvía o absorbe el ataque enemigo, la defensa casi perfecta. Mejor aún, que el enemigo no sepa que estamos cerca. Una de las primeras cosas que hay que tener al pasear por una nave alienígena llena de opciones y controles exóticos es mucho cuidado. Si alguien oprime accidentalmente el botón del escudo de invisibilidad, ¡boom! Muchos testigos informarán haber visto la nave tan claramente como un camión a plena luz del día. Al alejarse e incluso al acercarse, de pronto desaparece. Parpadean o mueven la cabeza y ya no está. Puede ser que la aceleración instantánea de la nave se asemeje a una desaparición, pero no es el caso de la nuestra. Entre los mecanismos de defensa se encuentra un camuflaje, perfecto para escapar de situaciones peligrosas. De acuerdo, no es perfecto, pero es mucho mejor que cualquier cosa que hayamos logrado los seres humanos. Cuando la luz golpea un objeto, excita los átomos y estos irradian. Si queremos invisibilidad, hay que controlar la estructura atómica del propio átomo. Nadie sabe cómo se hace eso. Es más, algunos compañeros terrícolas a un nivel evolutivo inferior parecen saber desaparecer mejor que nosotros. Existen animales capaces de variar su pigmentación según el fondo en el que se encuentren. Los camaleones son los más conocidos. Hay algunos peces planos capaces de hacerlo también. Pequeñas suelas de agua dulce con los dos ojos en el mismo lado de la cabeza. Si los ponemos contra un fondo con algún dibujo, rediseñan su pigmentación para igualarlo. La platija ejecuta su desaparición gracias a cromatóforos, células especiales que contienen gránulos de pigmento que permiten al organismo cambiar de color. Un experimento sorprendente fue colocar un pez de estos sobre un tablero de ajedrez. No lo reprodujo exactamente, pero se acercó mucho. Los bordes de los cuadrados negros eran algo toscos, pero la distribución era la correcta y eran aproximadamente cuadrados. Camuflaje no es lo mismo que invisibilidad, pero puede obtener los mismos resultados. Si electrificamos una tela y colocamos sensores en el sistema capaces de ver, podemos cambiar el color de la tela de forma activa según el fondo si contamos con un pequeño ordenador. La invisibilidad es una buena opción. La nave alienígena cuenta además con un campo de fuerza entre sus defensas. El generador de campos de fuerza es capaz incluso de repeler armas láser. Sin embargo, los escudos de fuerza y los instrumentos de camuflaje no son exclusivos de los ingenieros extraterrestres. El Departamento de Defensa invierte en I+D para convertir la ciencia ficción en realidad. Aquí en la Universidad Old Dominion de Norfolk, Virginia, Munir Larousi encabeza la investigación del plasma frío. Puede que un día el plasma sea la clave de armas defensivas futuristas que hoy solo se ven en películas de ciencia ficción. Esto podría ser el campo de fuerza o el camuflaje del futuro, algo parecido a lo que se ensoñaba en Star Trek. Estupendo. Pero, ¿qué es el plasma?
La materia se presenta en 4 estados conocidos. El estado sólido, que calentamos y obtenemos el estado líquido, que calentamos y obtenemos el estado gaseoso, y si seguimos calentándolo, algunas moléculas y átomos se separarán de los electrones y se ionizarán. Cuando ocurre esto lo llamamos plasma. Es posible que el 99% de la materia visible del universo sea plasma, estrellas incluidas. Y se presenta en variedades naturales y artificiales. En la naturaleza, cuando hay tormenta con rayos, la luz procede del plasma. Aire que se aparta debido a los altos voltajes entre las nubes y el suelo. Es artificial en las luces de neón y fluorescentes, en cuyo interior el gas se descompone en estado de plasma. El instrumento del Dr. Larousse genera una columna de plasma aplicando voltaje entre 2 electrodos en forma de disco en presencia de helio. La Fuerza Aérea Estadounidense financia en parte al Dr. Larousse. Espera que algún día los instrumentos de plasma frío actúen como los míticos camuflajes y escudos de fuerza que se ven en el cine y en televisión. También buscamos aplicar el plasma en un entorno distinto para que actúe a modo de escudo o espejo sobre el que reboten las ondas electromagnéticas. A diferencia de lo que sucede con materiales sólidos, cuando el plasma se desconecta, desaparece. Y si se vuelve a conectar, actuará como espejo sobre el que rebotarán las ondas electromagnéticas. Larousse no ha llegado a usar el plasma como escudo protector, pero lo intenta. Dependiendo de la densidad del plasma, este podría absorber ciertas ondas electromagnéticas como las del radar. Entonces nada rebota y el radar cree que no hay nada. Es el uso del plasma para el sigilo. Así se crea un camuflaje invisible al radar. Otro uso consiste en incrustar electrodos en la piel de la nave capaces de generar instantáneamente un escudo protector de plasma que absorba energía de microondas. Sabemos fabricar plasma. Sin embargo, hacerlo ir un paso más allá, que actúe como queremos que actúe, como escudo protector o piel protectora es factible, pero hay que sortear numerosas cuestiones técnicas y científicas. Aún pasará tiempo antes de que los científicos de la Tierra construyan un camuflaje adecuado, pero esta nave alienígena puede acelerar su desarrollo. El platillo lo tiene todo: armas láser, instrumentos de camuflaje y campos de plasma. Es casi como si los extraterrestres hubieran visto nuestras películas y series de ciencia ficción antes de construir su nave. Si ese es el caso, si han obtenido de la imaginación humana algunos de sus mejores instrumentos, podría existir a bordo la máxima opción imaginable: el teletransporte. Esta nave alienígena accidentada que hemos estado examinando y explorando posee múltiples armas e instrumentos que superan nuestra capacidad presente, aunque no nuestra imaginación. Muchas de las opciones que hallamos en este modelo nuevo de nave espacial ya las hemos concebido los seres humanos en la ciencia y en la ciencia ficción. Resulta interesante la conexión entre ciencia ficción y ciencia. Existe una relación entre las dos, ambas excitan la imaginación, y no siempre, pero a veces puede llegarse a la misma solución en ciencia ficción y en ciencia. Pero fue esa capacidad de encender la imaginación la que me hizo ser científico. De todos los instrumentos ingeniosos concebidos para el viaje por el espacio, el más atractivo ha de ser el teletransporte.
El instrumento capaz de lanzar instantáneamente a un ser humano de un lugar a otro. Lo que me sedujo para escribir la física de Star Trek fue el teletransporte. Como viajo mucho y sería estupendo poder ir de un sitio a otro sin pasar por el avión, el teletransporte de Star Trek resulta fascinante. Me puse a pensar cómo podría hacerse uno y vi en ello un modo estupendo de describir las leyes de la física. No debería sorprendernos que la nave alienígena cuente con un teletransportador capaz de reducir un objeto, incluso a un ser vivo, a una corriente de materia, enviarlo posteriormente a otro lugar y rehacerlo allí. Se trata en verdad del Rolls Royce de la tecnología alienígena y una de las que plantea más problemas. Se trata de tomar un ser humano y, digamos, descomponerlo, anotando la posición de hasta el último átomo del cuerpo. Después tomamos esa información y la enviamos a otro lugar. Y allí, algún pequeño reensamblador en el otro lado volvería a juntar los átomos y al acabar, ¿qué tenemos? Tenemos a la persona que acabamos de descomponer. Pero, ¿y si hay fallos? Tiene que dar miedo entrar en un transportador sabiendo que lo primero que ocurre es que nos van a dividir en átomos. ¿Seguiríamos siendo la misma persona una vez recompuesta a partir de materias primas? Sería peliagudo tecnológicamente hablando porque harían falta unos 1.000 millones de cuatrillones de bits para anotar la posición de todos los átomos del cuerpo. ¿Y cómo recomponerlos? Si guardáramos y apiláramos esa información en discos, la pila mediría 2/3 de la distancia al centro de la Vía Láctea. Los alienígenas han instalado un superordenador supercompacto capaz de manejar tantos datos. Haría falta cierta nanotecnología capaz de colocar cada átomo en su sitio y volver a arrancarlos. Aún así, me apunto. Existe un beneficio secundario en el transportador que los guionistas de ciencia ficción nunca han explorado, pero que nuestros ingenieros alienígenas sin duda deben conocer. Si podemos descomponer algo en una pila de átomos y recomponerlo en otro lugar, entonces podemos tomar cualquier pila de átomos y recomponerlos del mismo modo. En otras palabras, el teletransportador puede ser también una copiadora, un instrumento de clonación siempre que se disponga de la información de cómo recomponer los átomos. La forma de transportarnos sería escaneándonos y desplazando la información de nuestra composición como seres humanos de un lugar a otro. Una vez allí, tomamos átomos del lugar, les aplicamos esa información y hacemos otra copia nuestra en ese lugar. Genial, excepto que aún estamos allí. La solución es sencilla. Lo desintegramos. Ahora solo estamos aquí. Así pues, el transportador no es solo un buen arma de defensa capaz de sacar a un alienígena de situaciones peligrosas. También es un arma ofensiva capaz de realizar múltiples copias de sus mejores guerreros extraterrestres. Una y otra vez las cosas más extrañas que somos capaces de imaginar los seres humanos son elementos corrientes de la nave alienígena. Es posible que estos funcionen a un nivel que se escapa a nuestro conocimiento de la física y del mundo natural, pero no desafían necesariamente la física y la mecánica cuántica. Tal vez cualquier cosa, tal vez todo sea posible. Me gusta recordar siempre el único proverbio que nos hace falta, que debemos mantener siempre la mente abierta, pero no abrirla tanto que se nos caiga el cerebro. Al conocer la nave, nuestros ingenieros saben decirnos cómo funciona, pero aún queda un gran misterio. ¿De dónde ha venido? Para
llegar al fondo del misterio de la nave espacial alienígena accidentada, debemos descubrir de dónde ha venido y quién la construyó. Tal vez podamos espiar a distancia a estos extraterrestres y averiguar sus intenciones. Pero ¿cómo lo conseguimos? En cierto sentido ya lo estamos intentando. La raza humana lleva dirigiendo una oreja al espacio desde hace medio siglo. Si los extraterrestres hablan, puede que el Instituto SETI los escuche. SETI significa búsqueda de inteligencia extraterrestre. En realidad se trata de un experimento para tratar de averiguar si existe alguien tan listo como nosotros o más listo. No para ir allí o esperarlos aquí, sino sencillamente para tratar de escuchar señales que tal vez nos envíen. Señales de radio, de luz, de impulsos de luz, cosas así. ¿Y por qué creen los científicos que puede haber vida ahí fuera? Si preguntáramos a los primeros 5 astrónomos que nos encontráramos si creen que hay vida ahí fuera, la mayoría diría que sí, que es muy probable, porque ahora sabemos que hay muchos mundos. Puede que algunos sean como la Tierra, pero muchos de ellos pueden albergar vida, al menos en teoría. También sabemos que la vida es muy resistente. Hemos encontrado vida en la Tierra dentro de entornos en los que ninguno de nosotros querría vivir, pero que acomoda bien a pequeñas formas de vida. Y lo tercero es que todo el universo está hecho de lo mismo. La misma química, la misma física se aplica en todas partes. Así pues, a no ser que lo de la Tierra haya sido un milagro, parece razonable esperar que haya mucha vida ahí fuera. A algunos la inteligencia les parece un desarrollo muy poco probable, aunque la cosa no está clara. El puesto de escucha del Instituto SETI se encuentra en Hat Creek, California, sobre un viejo lecho de lava. El valle y las montañas que lo rodean bloquean casi todo el ruido artificial de la Tierra, ofreciendo un puesto de escucha perfecto de mensajes extraterrestres, si es que alguien los está enviando. Es genial, porque buscamos fuentes naturales de radiación, y cualquier radiación terrestre, fruto del hombre, nos causa problemas. El equipo que tengo detrás es una antena, uno de los elementos individuales que formarán los 350 elementos del dispositivo Alan de telescopios cuando este se concluya. El puesto de escucha consiste en una serie de radiotelescopios en forma de antena parabólica. Estos recogen las emisiones de radio del espacio. Entre las frecuencias ruidosas, el SETI escucha con más atención las señales de microondas. Hay una razón para esto. Resulta que el universo es más oscuro y tranquilo en las longitudes de microondas. Es el canal principal, digamos, para el contacto y la comunicación interestelares. Es más, utilizamos este canal para comunicarnos con las naves espaciales por lo fiable que resulta, al tiempo que se gasta menos en equipos y en energía. Existe otra ventaja práctica en las señales de microondas de radio. Resulta que no hace falta demasiada energía para mandar información por radio de un sistema solar a otro. Y además, las ondas de radio atraviesan el gas y el polvo interestelares. Si nosotros lo sabemos, ellos también lo sabrán. Entonces, ¿qué escucha exactamente el Instituto SETI? Una señal de banda estrecha, que no es más que una señal en cualquier punto del dial, porque los transmisores generan señales de banda estrecha. No buscamos el mensaje, no buscamos, digamos, ecuaciones matemáticas ni nada parecido. Solo buscamos una concentración de energía de radio en un punto del dial. La idea de la escucha extraterrestre no se le ocurrió al Instituto SETI. El inventor Nikola Tesla fue el primero que buscó señales de radio extraterrestres en 1890. Seguido pronto por Guillermo Marconi. Ambos creyeron oír algo. Y así fue. Parecía de naturaleza muy inteligente. Un sonido como de piar de pájaros que llegaba a las radios. Resultó ser un fenómeno natural. Partículas de energía que se mueven por el campo magnético de la Tierra. Pero hubo que esperar a finales de los 50 a que los desarrollos de los radiotelescopios y receptores nos permitieran escuchar detenidamente las estrellas. Y el astrónomo Frank Drake fue uno de los primeros científicos que dirigió la oreja a los cielos.
A finales de los 50 construí el primer sistema y llevé a cabo la primera búsqueda de esta clase en el Observatorio Nacional de Astronomía de Green Bank, Virginia Occidental. Este disponía de un radiotelescopio de 25 metros y medio que utilizamos durante 2 meses para buscar señales de las 2 estrellas más cercanas y parecidas al Sol, Tau Ceti y Epsilon Eridani, con una sensibilidad muy alta. No tuvieron que esperar mucho. El primer día, cuando apuntamos el telescopio a la estrella Epsilon Eridani por primera vez, oímos un piar en el receptor de radio que no habíamos oído antes, y resultó muy emocionante, como se puede imaginar. Y pensamos, ¿puede ser así de fácil? Se enciende la radio, se apunta a una estrella y ya está. Antes de que pudiéramos establecer el origen de la señal, esta desapareció y tuvimos que seguir su rastro durante semanas aguardando su regreso. Finalmente regresó. Resultó ser uno de nuestros aviones, pero fue un momento emocionante. Ha habido otros. En 1977, el radioobservatorio de la Universidad del Estado de Ohio recibió una señal que se ha hecho famosa. Se llama la señal WOW, y se llama así porque Jerry Ehrman se encontró la señal tras una noche grabando. Estaba repasando lo impreso por el ordenador, vio una gran señal y escribió WOW al lado. Se ha explorado el espacio con cuidado tratando de encontrar esa señal por segunda vez, pero solo se ha visto una y por desgracia como científico hay que decir, si no lo puedo confirmar, a saber qué era. Y no puedo afirmar que fuera ET. Hasta ahora no se ha recibido ninguna transmisión alienígena creíble en la búsqueda de la SETI. Pero sí sabemos con certeza que hay criaturas inteligentes, hasta entonces indetectables, y dentro de nuestra propia galaxia que llevan años enviando señales al espacio. Se trata de nosotros. Nuestras primeras emisiones de radio y televisión están a años luz de distancia. Aparte de estas transmisiones involuntarias, enviamos un mensaje muy claro en 1974 desde el radiotelescopio más potente del mundo, el radiotelescopio de Arecibo. Enviamos una señal de 3 minutos de duración y codificada de tal modo que los extraterrestres podían construir una imagen que empieza estableciendo un sistema de números. A continuación muestra la química de la molécula clave de la vida humana, el ADN. Elegimos un dibujo del sistema solar. Hay un dibujo de un ser humano colocado de tal forma que se sabe que vive en el planeta 3, que es el que nosotros llamamos Tierra. Hoy se encamina hacia una gran nebulosa globular dentro de un grupo de estrellas conocido como Messier 13 y llegará allí dentro de unos 25.000 años. ¿Quién escuchará esa señal dentro de 25.000 años? ¿Qué clase de conmoción podría crear? ¿Es similar a lo que podrían enviarnos ellos si pudieran? Quizá no sea esa la pregunta. Quizá deberíamos preguntar por qué nos importa que estén allí o no. ¿Por qué parece que les tendemos una mano? Podría decirse que se debe a la cantidad de películas y series de televisión sobre alienígenas, aunque dicha cantidad es consecuencia de nuestro interés y no tanto su causa. Creo que poseemos una curiosidad innata sobre otros seres que puedan compararse a nosotros en sus capacidades o, como en este caso, que vayan mucho más allá de nuestras capacidades. Creo que estamos programados para interesarnos por otros seres inteligentes, así que en cierto sentido es curiosidad, pero una curiosidad nacida en realidad de la evolución. Llevamos en los genes la curiosidad sobre lo desconocido. Reales o imaginarios, nuestros visitantes alienígenas nos ayudan a concebir nuevos mundos, no solo en planetas lejanos, sino aquí mismo en el planeta Tierra. En el Fermilab, en el Instituto SETI y en las aulas y laboratorios de los físicos de todo el mundo. Lo desconocido nos inspira para contemplar soluciones que de otro modo no habríamos contemplado. Existen 2 formas distintas de ver la ciencia. Una dice, ¿cómo funciona en realidad el universo y cómo lo sabemos? Y el otro modo de mirar el mundo es, ¿cómo podría funcionar también el mundo? ¿Qué es lo que no sabemos?
Ya sabemos mucho de nuestro universo. Sin embargo, hay mucho más que descubrir y muchos otros lugares a donde ir. Resulta trágico que exista todo un universo que explorar y que estemos atrapados aquí en la Tierra sin salir siquiera del sistema solar. Así, resulta fácil esperar que un día seamos capaces de viajar por la galaxia y experimentar de primera mano sus maravillas. Y tal vez un día lo consigamos.